Gloria al nombre del Señor. Estamos en la división del reino número 17 y seguiremos viendo al primer rey de Israel, a Saúl, para ya un poco entrar ya al otro rey, David, así de una forma rápida, pues para llegar al rey Salomón, que es donde se divide el reino. Entonces estamos viendo cómo Dios bendice a Saúl, o sea, cómo lo respalda, pero cuando él está obedeciendo a lo que Samuel le indica, por medio, le da el mensaje por medio de Samuel a Saúl. Pero aquí ahora ya estamos viendo cómo lo desecha, cómo es desechado ya Saúl de ese reino. Y ahí en 1 Samuel, donde estamos viendo el capítulo 15, dice la palabra del 21 al 26. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y ahí le dice, tu Dios. No le dice, mi Dios, o nuestro Dios, tu Dios. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey. Le hace una pregunta Samuel a Saúl. Se complace, le dice, el Señor, le dice, dando en holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras del Señor. Él le hace una pregunta y él mismo da la respuesta. Y él mismo dice, ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, dice, y el prestar atención, que es lo que vimos la vez pasada, más que la grosura de los carnes. Entonces lo que podemos darnos cuenta es que no le está diciendo que no los hagan. No le está diciendo no lo hagan, como decimos, ¿sabes qué? Eso es del Antiguo Testamento, que no sé qué. No le está diciendo que no los haga.
Que sí somos nosotros, luego nos ponemos a excusar, no, es que eso es de la ley, y que aquí, que allá, pero no queremos asumir la responsabilidad que tenemos ante Dios. Pero no les está diciendo que no lo hagan, sino les está diciendo que es mejor la obediencia que lo ritual, porque todo eso era ritual. Claro, era un ritual preciosísimo, pues, porque era el apunte hacia el Mesías que vendría más adelante. Era el objetivo de todas esas cosas, estaba en el Mesías. Pero realmente, como hablaba mi hermana de Dios, el hombre siempre es más inclinado hacia lo ritual. Por ejemplo, en Esquipulas, la gente llega, le besa los pies al Cristo negro de Esquipulas y se regresa para atrás. Van regresando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, para no darle la espalda, según ellos, a Dios. Cuando nosotros estuvimos en la Basílica de Guadalupe, en el atrio, y con mi esposa es testiga de que vimos a una señora cargando un niño de rodillas en el atrio, y ese atrio es grandísimo y no es así, sino que son como lajas, o sea que es piedra un poco rústica, y ella con la niñita cargándola, sangrándole las rodillas. Pero ¿de qué sirve eso si no hay obediencia? Si no hay obediencia, como lo vamos a ver más adelante, lo que el Señor mismo dice. Entonces Él no está diciendo que no hagan eso. No está prohibiendo que se haga eso. Porque todo eso ya no se hizo cuando Jesús vino y se fue y prometió y dio la profecía de que esa casa de Dios no iba a quedar piedra sobre piedra, y se cumplió a cabalidad. Y ahí se acabaron ya los ritos. Pero siempre el ser humano es así inclinado, pues, a lo ritual, o sea, queriendo agradar a Dios con ritos. ¿Qué mensaje fue el que le dio a Judá antes de mandarlos por los 70 años al exilio? Él le levantó al profeta, a otro siervo, verdaderamente siervo de Dios, al profeta Isaías. Pero veamos cuál es ese mensaje que les da a Judá, o sea, al reino del sur. Ahí en Isaías 1. Mire lo que les dice en Isaías 1. Isaías 1, 2 al 4 les dice: oíd cielos y escucha tu tierra, dice, porque el Señor habla. Crié hijos, dice, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados,
Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y el 13 al 20 dice la palabra. El 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Crié hijos, les dice, y los engrandecí. Deja que el pueblo de Israel ha sido grande, es grande y será grande. Es al pueblo que el Señor formó. Crié hijos y los engrandecí. ¿Dónde no se lee la historia de Israel? Todos los lugares donde uno va a predicar, ¿qué va a predicar? De lo que sucedió en Israel. De la grandeza de Salomón. De la grandeza del rey David. Pero ellos se rebelaron contra mí. Nosotros, es que como soy hijo de Dios, y como soy hijo de Dios, soy hija de Dios, está bien. Y gracias a Dios, porque realmente eso no lo escogimos nosotros. Simple y sencillamente Dios se reveló a nuestras vidas. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero ahora, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿No será que nos estamos revelando también a su palabra? Crié hijos y los engrandecí. Pero ellos, o sea, fue una decisión de ellos revelarse a lo que el Señor le había dicho. Entonces, ¿para qué sacó el Señor al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud? Para que fueran un pueblo diferente a los demás pueblos. Un pueblo diferente a los demás pueblos. No se tenían que parecer a ese pueblo, a esos pueblos, porque era un pueblo diferente. No podían estar con ídolos ni nada. Ellos no hicieron nada y estaban esclavos. Simplemente el Señor, como los había escogido, los sacó. Pero ya en el monte Sinaí les dio mandamientos.
Entonces, ¿para qué los liberó? Solo para que fueran libres. No. Para que fueran, dice la palabra, luz a las naciones. Amén. Y gracias a Dios por esos hombres que fueron realmente llevando la palabra. Y aún los otros que vinieron a América, nos alcanzó a nosotros también. Amén. A los que hemos creído, pues. Ahora que no ha creído, pues, mira, difícil realmente la obediencia a la palabra. Pero difícil, siente que no. Y luego empieza con excusas. Es que no hay perfecto ninguno, que no sé qué, y que lo que Dios manda y eso, el otro, no. Crié hijos y los engrandecí. Ellos se rebelaron contra mí. Es una decisión personal. La salvación no es una decisión personal. Ellos estaban allá esclavizados. El Señor los sacó de donde estaban. Donde la misma palabra enseña que cuando el Señor le mandó a Moisés a darles el mensaje, no le podían oír y no le ponían atención por causa de la situación en que vivían. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Se nos predica, pero los oídos, la mente y todo está en los problemas, en los problemas, los problemas, en los problemas. Y no podemos poner atención por eso. Mas, sin embargo, el Señor los saca. Pero les da mandamientos para que sean diferentes. Entonces, ellos tomaron esa decisión. Por eso les dice, no me traigan más vana ofrenda. No me traigan más. Ya con Isaías. Porque él ya había dejado establecido cómo se iba a hacer todo. Pero ya con Isaías dice, no me traigan más vana ofrenda. Me es abominación. Nosotros estamos como aquel que el Señor Jesús dijo. Yo, dijo el oro, 3 veces al día, yo doy mis diezmos de todo lo que gano, ayuno, o sea, todo. Pero ¿quién fue el que fue justificado? Dijo. Aquel que se echaba. Yo pago mis diezmos. Pero a veces se dan los diezmos, no se pagan, sino que se dan los diezmos. Con la intención de que Dios nos bendiga, no por obediencia a su palabra, sino para que el Señor derrame las bendiciones que dice la palabra. Pero no es el propósito de que se lleve a cabo el plan de Dios. Por eso les digo, no me traigan más vana ofrenda. No me la traigan. El mismo Dios les está diciendo que no le lleven más. Me es abominación, y yo detesto eso. Es que lo que ve realmente Dios siempre es el corazón. ¿Con qué intención se hacen las cosas? ¿Cuál es la intención? Y ahí sí no hay equivocación. Porque aún con Jesús dice la palabra, él no tenía necesidad que le dijeran nada, porque él conocía el corazón. O sea, el mismo Padre le revelaba quién era sincero y quién no. He ahí, dice, un verdadero israelita, dice, en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, dice, te vi. A Natanael. De que al Señor no lo podemos engañar. A la gente la podemos engañar, pero al Señor no. No me traigan más vana ofrenda. O sea, no me es abominación convocar asamblea y día de reposo
No lo puedo soportar. Es que yo no hago nada. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor. Yo guardo el día del Señor. Y los sabáticos que nosotros estamos en la verdad, porque nosotros sí guardamos el sábado. Y empieza el alboroto ahí. Y ni sabemos ni de lo que estamos hablando, porque cuando la Biblia habla del día del Señor, está hablando del día del Señor, cuando Él venga. No está hablando del sábado, ni del domingo de nosotros. Eso les dice, convocan asamblea y día de reposo. Dice, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. O sea, no le agradaba. Eso a Dios no le agrada, que el hombre sea un hombre solamente de ritos. Solamente de ritos, pero sin propósito. Vuestras fiestas, dice, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. En lugar de traerle deleite al Señor sus fiestas, le eran gravosas, le eran una carga al Señor. Cargado estoy, cansado estoy, dice, de soportarlas. Se complace en el Señor, en holocaustos y víctimas, o en que se obedezcan las palabras del Señor. ¿En qué se complace el Señor? En que guardemos el domingo, como nos han enseñado. En que demos diezmos, en que demos ofrendas, en que aguantemos hambre. Métase 21 días de ayuno, y ahí va a ver si Dios no lo oye, dice la gente. Y el mismo Señor les dijo, cuando multipliqué la oración, yo no la oiré. Aunque se ponga uno como que es marimba parada, que se le vea todo el huesal allá uno, como aquellos que hacen ejercicio, que se les mira ahí todo. Dios no contesta. Cuando no se hace dentro de la voluntad de Dios, como Dios quiere que se hagan las cosas. Cansado estoy. Dejaron al Señor, dice, y provocaron a ira al Santo de Israel. Lo provocaron a ira, haciendo las cosas que Dios había mandado. Haciendo las cosas que Dios había mandado ritualmente. Dios no la aceptó. Él no la aceptó. Dejaron al Señor y se provocaron a ira al Santo de Israel. Cuando extienda vuestras manos, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extiendan las manos, cuando la gente ya no aguante, Señor, Señor, creen que Dios es bombero, de que solo el 911 ya viene corriendo. No, Él ve la intención, con qué intención se está orando al Señor, con qué intención se está clamando al Señor. Él no iba a atender eso. ¿Por qué? Por la rebelión.
Asimismo, dice, cuando multipliqué la oración no lo voy a oír. Él iba a cerrar los ojos y él iba a cerrar los oídos. No iba a ver realmente que levantaran sus manos. No iba a oír lo que le estaban diciendo. Por eso le dice, dejen de hacer lo malo, le dice. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Por eso es importante lo que él dice. Israel dice, no entiende, dice. Mi pueblo no tiene conocimiento. El conocimiento no es solo para llenarnos la cabeza de conocimiento. Y cómo sabe, no, pero cómo vive. No es cómo sabe, sino cómo vive. Hay gente que vive re bien y no sabe ni leer. Yo vi a un hombre allá en el mercado de la terminal. El hombre cargaba un de esos verdecitos que andan por ahí, de esos Nuevos Testamentos. Aquí lo cargaba el Señor. Así, vestido de forma campesina. Y ahí, donde estaba el gentío, sacaba y le decía a la persona, mire, búsqueme tal texto, y la gente le leía, búsqueme usted tal texto, y le leía, tenía los textos de memoria, y hacía que la gente leyera. Cuando ya había leído, la gente se empezaba a predicar. ¿Y por qué cree que ponía a leer a la gente? Porque no sabía leer, pero entendía. O sea, se le habían quedado los textos, entonces ponía a la gente a leer. Pero hay gente que quiere vivir realmente el evangelio, aun aunque no conozcan la O por lo redondo. Pero hay una intención de agradar al Señor. Por eso dice, dejen de hacer lo malo, le dice. ¿Y qué es hacer lo malo? Lo malo parece bueno muchas veces. Es que está diezmando, dice. Pero ¿cuál es su intención? Es que como ofrenda, dice. Pero ¿cuál es su intención? Es que como ora, dice. ¿Para qué? Para que digan, es que como es de oración. Y ahí viene la inflada. ¿Cuál es el propósito de hacer las cosas? No ritualmente. Por eso les dice, dejen de hacer lo malo, déjenlo. Porque eso ya viene dentro de la naturaleza del hombre, la inclinación hacia el mal. La inclinación hacia el mal, ahí está en nosotros. Les predicaba allá el miércoles, ¿no? Son cosas que el hombre tiene en este mundo, que estar en contra, pues, o sea que hay, la gente se va a poner en contra de la verdad, hay una lucha en contra de la verdad, la misma gente. Cuando se predica la verdad, siempre hay oposición. Que toda la gente quiere que se le diga que está haciendo bien y está haciendo mal. Pero también Pablo dijo, la lucha no es contra sangre ni carne. Y que hay una oposición de la gente cuando se va a predicar la verdad. Es lo que registra siempre el libro de los Hechos. Siempre Pablo el adverso, y adverso por los judíos y adverso por los gentiles, por todos lados estaba él. Él sí estaba en una situación bien difícil. Y eso es lo que le enseña, siempre hay oposición. Y por eso tiene la autoridad de escribir acerca de esa oposición en la gente cuando no acepta el mensaje del Señor. Pero también él dice que vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades infernales.
huestes espirituales de maldad, dicen. Pero también en otra parte él dice, siempre él está enfatizando en los deseos de la carne. Ya que ahí están esas luchas del creyente. Y en esas luchas es donde eso es lo que ve el Señor. Si la persona realmente quiere luchar contra eso, contra las mismas huestes infernales, contra aquellos que se oponen al Evangelio y contra su misma carne, que es lo más difícil. Por eso dice, dejen de hacer lo malo y aprendan. Aprendan. Pablo no hacía lo malo. Él ante los ojos de todo el pueblo estaba haciendo bien. Cuando él empezó a perseguir a los verdaderos creyentes en Jesús, él sentía el apoyo y lo hizo. Pero cuando ya tuvo el encuentro personal con el Señor, hubo un cambio. Ya él pensaba que estaba haciendo, él no era un pecador, porque él mismo era un fariseo, él mismo dice estrictamente. Él no lo podían tachar de nada, pero uno que sí lo conocía, y era el Señor Jesús, ya resucitado. Amén. Y por eso es que él habla de esa lucha interna. Yo quiero hacer el bien, dice, pero no puedo. Veo una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro, dice. O sea, no dice, ya gané la victoria. No, la victoria se va a ganar en aquel día. Ahí se va a ganar la victoria. En aquel día. Por eso le dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Pablo hacía lo malo, persiguiendo a la congregación de judíos creyentes. Pero para Dios era malo. Para Pablo era bueno. Pero ya lo regresa a hacer lo bueno. A lo verdaderamente que es bueno. Si nosotros nos ponemos a preguntar a la gente qué es malo y qué es bueno, diferentes opiniones. Y lo bueno es hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Él le dice, Israel no entiende. Israel no entiende, no tiene conocimiento. Por eso la importancia del conocimiento. Ahí no dice la gente que eso es pecado. Pero si uno le pregunta, ¿por qué dice usted que es pecado? Ah, no, porque es pecado. Pero no lo prueban con la palabra. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor les ordena que hagan lo bueno, que dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Y hacer el bien es irnos amoldando a hacer la voluntad de Dios. Pero vemos siempre el sí condicional de Dios. Si quisiereis, le dice, y oyereis, y comiereis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. No les iba a faltar. Yo los iba a bendecir. Y gente que no tiene ni qué comer. ¿Pero por qué no tienen ni qué comer? Pues porque la gente no se despierta. No hay un despertar de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así tan mal? Pues, ¿por qué vivo tan mal?
porque no se conoce la palabra. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahora, y si no, ahí en el 19, Isaías 1:19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué iban a ser consumidos a espada? Porque les dice, la boca del Señor lo ha dicho. Dios sabía que no iban a responder. Él sabía que no iban a responder. Porque él mismo les dice en el 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, vengan, estemos a cuenta, vengan. Los invita a venir. Y es lo mismo que está haciendo hoy. Invita a la gente a venir, pero la gente no. No, es que eso es muy difícil, eso no se puede. Y aquí que hay ahí, empieza a justificarse. Pero cuando el Señor se revela, a nosotros no nos ha mandado el Señor a que la gente tenga fe, simplemente a predicarle la palabra, a enseñarle la palabra, para que el Señor, a través de su palabra, les produzca fe y obedezcan. Porque eso es lo que es la diferencia entre nosotros y nuestra palabra fe. Fe es obediencia al mensaje y obediencia a la manera de vivir como Dios quiere cuando la persona, Dios la ha rescatado. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Y les cumplió el Señor o no les cumplió? Amén. Ahí se los llevó 70 años a la esclavitud. Y a los 70 años, como vimos la vez pasada, ahí están de regreso. ¿Y por qué se cumplió? Porque la boca del Señor lo ha dicho. Si Él dice así, así. Sí, pero es que yo quiero la bendición y quiero que Dios me bendiga y que me bendiga y que me bendiga. Como les decía a los hermanos allá en Ciudad Real. Yo quiero que Dios me use, dice, como usa a la hermana. Yo quiero que Dios me use como use al hermano, pero no quiere hacer lo que el hermano hace o lo que la hermana hace. Solo quiere ser usada así. Pero no hace nada. Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cómo me va a bendecir? ¿Cómo nos va a bendecir el Señor si así mismo lo dice? Le dice, si quisieres. Si quisieres. Pero si no quiere. Mi papá fue uno de los pioneros aquí en Guatemala de Alcohólicos Anónimos. El dueño de este local, de esta colonia y todo esto, era amigo de mi papá. Él le llevó el mensaje de los Alcohólicos Anónimos porque él era un borracho. Y este hombre se aceptó ese mensaje que mi papá le dio como alcohólico anónimo. Y su vida cambió y era un hombre bien agradecido con mi papá. Cuando mi papá murió Marcial me dijo, no se preocupe de nada, me dijo, yo pago todos los gastos, la funeraria y el entierro. Tenía un hombre con gratitud. Pero ¿cuál era el lema de ellos? Mi papá mismo me llevaba cuando ya la gente estaba agonizando, los borrachos con un estomagón así, puros embarazados. Ora por ellos, me decía, ora por ellos. Cuando llegaba uno, le decía, ¿querés dejar de chupar? Y no respondían, andate. No querés cambiar. Llegaba otro temblando ahí, borracho. ¿Querés dejar de chupar? No. Andate, no sos de los nuestros. Llegaba uno.
quebrantado, quiero dejar de tomar. Venite, sos de los nuestros. Dios no quiere nada a la fuerza. Quiere que todo se haga realmente de corazón. Amén. Para su gloria. Mi pueblo no oyó mi voz, dice. Israel no me quiso a mí. Caminaron en sus propios caminos. Dice. Ahí en Salmo 81, 8. En el Salmo 81, 8 al 14 dice la palabra. 81, 8. Oye, pueblo mío, le dice, y te amonestaré, Israel, le dice. Si me oyereis. Ahí dice, si me oyereis, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, le dice. Yo la llenaré. Hoy oímos ahí, dicen la gente cuando está predicando, es que la Biblia dice que si abro mi boca, Él la va a llenar y va a dar palabra y va a dar palabra. Está hablando de que no nos iba a dejar sin comer. Así de simple. Abre tu boca, le dice, y yo la llenaré. No les iba a faltar comida nunca. Pero, este es el problema siempre, ¿ves? Pero, mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Y cuál fue la decisión que tomó? Los dejé por tanto, dice, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, dice, si en mis caminos hubiere andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Sí. Sí. Siempre está el sí condicional de Dios. O sea que si el hombre toma la decisión, es el hombre el que tiene que tomar la decisión. Pero a pesar de todo les dice, oye, pueblo mío. O sea, no dejaba de ser su pueblo. A pesar de su rebelión, no dejaba de ser su pueblo. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz. Caminaron en sus propios caminos. ¿Y qué dice la palabra? Hay un camino ancho. ¿A dónde lleva ese camino ancho? Dice. A la perdición. Dice. Pero hay un camino angosto. Dice. ¿Y a dónde lleva ese camino angosto? A la vida, dice. Y la vida se empieza a disfrutar, la vida eterna se empieza a disfrutar aquí. Amén. Es incoherente, dijo un predicador una vez. Es incoherente que la gente no quiera estar un momento en la presencia de Dios y quieren estar en la eternidad con Él. Y es una gran verdad. ¿Será malo no orar? ¿O será bueno no orar?
si la Biblia manda a orar, ¿qué hay que hacer? Orar. Y dice la palabra, en todo tiempo. No solo cuando ya me apretó la cosa y ahí sí vengo, Señor, en todo tiempo. Cuando todo está bien y cuando todo está mal. Principalmente ahora por lo que viene. Ahí sí tenemos que estar bien agarrados del Señor. Porque de aquí en adelante no esperen que vengan grandes bendiciones. Va a ser una apretura. Y la pandemia fue solo una pequeña muestra. Y de ahí va a arrancar todo esto en adelante. Y ese es nuestro deber. Que la gente esté preparada. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, en un momento, por el poder del Señor. Donde Dios solo puede obrar en aquellas personas que le buscan. Amén. No puede obrar, va a vender. El mundo Dios lo bendice. Cuánta gente hay con dinero, tienen cantidades y todo. Hay gente hasta que es más feliz que uno. Siempre se mantienen contentos y la gente se mantiene todo. Y usted que es hijo de Dios. Pero así todo, no hombre, usted no es nada. No. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos. Separados de mí, les dijo, nada podéis hacer. Y nada es. Cuando les habló acerca del fruto, el que permanece en este lleva mucho fruto, el permanecer en él, en sus palabras, que enseñó él, obedeciéndole a él. Y Pablo, ¿qué dijo Pablo? El discípulo de Jesús. Porque Jesús mismo ya resucitado lo llamó. Él no anduvo con el Señor. Sino él ya tuvo la revelación del Cristo resucitado. Y él oyó la voz, vio y oyó. Porque vio una luz, digo, más resplandeciente que el sol al mediodía. Y esa iluminación lo tomó. Y oyó una voz, digo, Saulo, Saulo. No le dijo el apóstol San Pablo. No le dijo el apóstol San Pablo, como decimos nosotros, no. Saulo. Saulo era su nombre. ¿Por qué me persigues? Pero ¿qué les dice a los corintios cuando le escribe a los creyentes corintios? Sed imitadores de mí, le dice. Así como yo soy de Cristo. Yo cuando le hablo a los hermanos y bromeándoles, les enseño la gran operación que tengo aquí. Miren, le digo, aquí están las marcas, pero no las marcas que tenía Pablo, le digo, por su obediencia a la palabra y no por mi rebelión. Le digo, aquí traigo las marcas yo también. A él llevaba las marcas, pero no por rebelde. Sed imitadores de mí, le dice, así como yo soy de Cristo. Sin conocerlo personalmente. No lo conoció. Pero él dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces nosotros, dice la palabra, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis, dice, sin haberle visto. Y para concluir, ¿qué les dijo a los filipenses, creyentes también? En Filipenses 4:9, y ahí queda.
Él dijo, lo que aprendisteis, le dice, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. No les digo, es que como por ustedes vino el Señor, y allá, y el otro, y va. Esto haced. Porque Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y Él dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cuál iba a ser la bendición? ¿Cuál era la promesa que les dio de parte de Dios a estos gentiles? Ya estos ya no son judíos, estos ya son no judíos. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El Dios de paz estará con vosotros. Pero Él dijo, esto haced. Y por eso es que le hace la gran pregunta. ¿Se complace el Señor? ¿Se complace el Señor? Tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Pablo siempre siguió siendo judío, siguió haciendo todo eso que la palabra enseña de los judíos. Él siguió siendo judío, él no dejó de ser judío. Cuando dice Pedro y Juan iban a la hora novena, dice a la hora de la oración. No es como así como nosotros nos ponemos de rodillas y venimos. La hora de la oración era la hora del sacrificio. O sea que ellos no dejaron de sacrificar. Pero ya Pablo conoció al Señor. O sea, estos le obedecieron viéndolo. Y Pablo le obedeció sin verlo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Ahora que no se quiera, eso es diferente. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Estamos agradecidos